El tema de hoy será el autocuidado, ¿ya? Y está a cargo de nuestra psicóloga, la Alicia Boazar. Ustedes ya la conocen, ella es psicóloga clínica, magíster en educación además. Y, y bueno, no hay más que hablar, le voy a ceder la palabra. Y los poderes. Ahí te dice anfitriona, Alicia, para que puedas compartir tu pantalla. Ahí entonces partimos con la sesión de hoy, autocuidado y a conocerse entonces y capacitarse para incrementar nuestro bienestar. Hay que considerar el autocuidado, que siempre, ¿no es cierto?, lo miramos desde la perspectiva negativa, que si nos sabemos cuidar y cuidamos a los nuestros, logramos el arte de vivir, ¿ya? Porque verdaderamente logramos en nuestra vida mayor elección, mayor libertad, mayor poder. Ya, entonces, de ahí vamos a ir analizando las temáticas. Aquí voy a poner los objetivos generales del autocuidado, más que de la presentación. El autocuidado va en el concepto de autorresponsabilidad. ¿Ya? Pasamos un poco la potestad a la persona individual a hacerse cargo de su salud, ¿ya? Y esa responsabilidad entonces está en buscar el óptimo nivel de bienestar, ¿ya? Porque siempre pensamos en el no enfermedad, en el no enfermar. Y aquí por eso hablo del proceso salud-enfermedad. Es bien importante tener presente que nosotros tenemos como una dicotomía que no es tal. Hay una transición entre el estar sano y enfermar, ¿ya? Es en rangos, ¿ya? Claro, de repente sí caemos en una enfermedad muy significativa, pero siempre andamos fluctuando entre uno y el otro, y básicamente es nuestra responsabilidad hacernos cargo, ¿ya? Por otra parte, es necesario, dado que se está en voluntariado y bueno, y además para sí mismo también, aprender las necesidades biopsicosociales de las personas enfermas, o qué pasa al enfermar, o qué pasa al envejecer, ¿ya? Porque también la orientación de todo este modelo del autocuidado va en que tener una vejez lo más saludable y activa y proactiva posible, ¿ya? Entonces lo que les iba a decir que autocuidado da para muchas sesiones, entonces como es esta parte les van a llegar a ustedes unos PDF, ¿ya? Y en realidad hay muy buena información online, ¿ya? Entonces la verdad es que eso se pueden ir haciendo cargo. Yo voy a tratar de mostrar una visión que es más psicológica, en fin, de cosas, entonces, que no se encuentra tan en un PDF, pues eso es lo que voy a tratar de hacer. Bueno, y el objetivo específico de este taller es, ojalá, o sea, espero, que cada persona decida incorporar al menos 2 acciones de autocuidado en su vida cotidiana, ¿ya? No es un objetivo menor, pero tampoco tan mayor, sobre todo si nos vamos dando cuenta el beneficio que trae, ¿ya? Partiendo un poco de varias presentaciones que ya he hecho, quizás han visto un poco esta presentación, pero como que es la base y el fundamento. ¿Quién es el hombre? ¿Ya? Humus, tierra fértil, ¿ya? Significa hombre en latín, y eso significa entonces que de nosotros puede surgir mucha vida, ¿ya? Somos la tierra en que tiene que germinar el mundo, y por eso entonces, dado que es nuestra fuerza originaria, que justo ahora estemos hablando del autocuidado, viene pero absolutamente en consideración tener presente esto. ¿Y qué es cuidar? ¿Ya? Es acompañar, y también tenemos que pensar en el acompañarse, ¿ya? La relación que yo tengo de cuidado conmigo mismo en el autocuidado y en el cuidado de otro, ¿ya? Y en eso es que está, qué disposiciones, qué conductas ya están involucradas,
es el respetarse y respetar a un otro, acogerse o acoger a un otro, conectarse íntimamente, darse sosiego y dar sosiego, y intimidad y resonar uno consigo mismo, ¿no es cierto?, cuando hablábamos en ese yo conmigo, como cuando estoy con un otro. Entonces, en el cuidar a un otro y cuidarse tenemos la coexistencia, ¿ya? Y eso es básicamente que nos potenciamos mutuamente, forjamos una resiliencia comunitaria. Partimos desde el cuidado, ¿no es cierto?, que si no hay mamá que cuide, no hay niño. Y si no, no habría vida. ¿Ya? Así es fácil. Así que tan fuerza originaria y tan como mandato fundamental es el cuidar. ¿Ya? Ahora, tal como estaba también en los objetivos de qué es el autocuidado, involucra un fundamento, ¿no es cierto? Somos personas de conciencia y de voluntad, por lo tanto hay una dimensión ética y moral que nos llama a ser responsables, a ser compasivos y solidarios. Y en esto entonces cada acto de cuidado hacia sí o hacia otro tiene que ser competente, lo que implica también que hay que estar informado y hay que saber cómo se hace, y honrado desde la honestidad. Y en esto entonces podríamos así a la rápida decir un poco, no sé, podríamos ponernos así una nota de 1 a 7, rapidito. Me cuido. Después, dimensionar también a quiénes cuido y cómo. Sí, pensar qué personas están a mi cuidado. ¿Ya? ¿Qué tanto de mi vida está en el cuidar? Y también, ¿quiénes me cuidan? Cuidar entonces y cuidarse es el fundamento del sentido de vida, ¿ya? Solo haciéndonos responsables de nosotros mismos y de quienes tenemos en nuestro entorno es que nuestra vida se vuelve más significativa. Ahora entonces vamos a hablar de las categorías del autocuidado. ¿Qué ha pasado? Que, como les digo, generalmente el autocuidado se comprende mejor desde el cuidar la enfermedad, ¿ya? Ahora cada vez más se ha ido hablando de ser más proactivo para no enfermar, ¿ya? Pero desde la otra perspectiva, como esto es un continuo salud-enfermedad, tiene que ver de cuidar nuestro bienestar, que eso se nos olvida hartas veces. ¿Ya? Ese es el sector, la psicología positiva ahora lo está subiendo mucho, digamos, en los últimos 20 años, ha habido mucha literatura, pero antes era como, estaba todo cifrado, digamos, desde la perspectiva negativa, desde la enfermedad. En cambio que ahora estamos más caminando la escalera hacia promover más la salud. ¿Ya? Entonces, salud integral es un estado de bienestar biológico, psíquico, mente, social, es comunitario, y espiritual, da nuestra dimensión humana, ¿no es cierto? Y no es solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Ahora, lo que es muy importante es que la llamada, parte de esto lo saqué de que se les va a enviar a usted un PDF del MinSal de cómo hacer talleres de autocuidado. Como les digo, hay muy buena información. Entonces dice, ¿qué involucra esto? ¿No es cierto? Es buscar el bienestar. Esa es una mirada. Cambio de hábitos, ¿ya? Y costumbres, tanto propias como colectivas. Y es muy, muy fundamental comprender que hay que internalizar la responsabilidad. O sea, entender que si no lo hago yo, no lo va a hacer otro. O sea, o lo hago yo, o de verdad que no lo hace nadie. A lo más tendré alguien que me reta al lado, pero yo soy el responsable último de mi salud. A veces le puedo echar la culpa a otra persona, o a otra cosa, o a un sistema, pero definitivamente yo soy la responsable. Entonces, sintetizando todo eso que yo dije, está orientado a tomar decisiones, ¿no es cierto?, de responsabilidad y compromiso consigo mismo para
establecer conductas que erradican la enfermedad, otras que tienen que ver de modificar hábitos que son nocivos, como el fumar, el beber, el sedentarismo, y otras conductas que promueven la salud, ¿ya? Y ahí nos estamos orientando hacia el bienestar óptimo, ¿ya? Y no olvidar entonces siempre la dimensión social y comunitaria que tiene nuestra salud, ¿no es cierto? Nosotros estamos saludables y contentos y plenos en la medida en que estamos en relación con nosotros mismos y, por supuesto, con nuestros cercanos, con la naturaleza, el mundo social, nuestro país, en fin, todas nuestras dimensiones. Ahora también esta imagen es del PDF del MinSal, habla de cuáles son los factores determinantes del autocuidado, para ir detallando de qué nos tenemos que ir haciendo cargo, ¿ya? Entonces aquí hay factores internos y personales y otros externos, ¿ya? Los internos son los que vamos a tratar un poquitito más aquí en este taller y que tienen que ver con conocimientos, voluntad, actitudes, valores y motivación, entre otros, ¿ya? Pero básicamente significa qué hago yo desde mi individualidad, ¿ya? Y también están presentes los factores externos. Es decir, mi capacidad de autocuidado va a depender mucho también de las características de las condiciones de vida que yo tenga, sean socioeconómicas, sean de región, sean de cultura, de género, ¿ya? También de cómo accedo a la información, cómo me informo, qué disponibilidad hay de eso, ¿ya? Son estas determinantes, ambas logran lograr esto del autocuidado. Y entonces, sintetizando estos dos, ¿de qué se trata esto un poco? Uno, mantenerse activo. Dos, recreación y disfrute. Disciplina y buena salud. Definitivamente nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que por donde nos aprieta el zapato, si nos aprieta es porque hay alguna conducta medio nociva que parece que nos gusta, ¿ya? Entonces, sin disciplina, sin voluntad, a veces no se logra fácil, ¿ya? Lo otro tiene que ver mucho con redes. Básicamente, el autocuidado y la promoción de la salud tiene que ver, está bien asociado que uno de los factores de mayor incidencia tiene que ver la red de apoyo. En la medida en que yo tengo personas a las cuales quiero, con las cuales cuento, con las cuales comparto, y me puedo abrir y responden a mi necesidad, mi calidad de vida sube ostensiblemente. Y por supuesto, en términos de lo que es asumir la responsabilidad del tratamiento de síntomas y enfermedades, ¿ya? Porque de repente estamos viendo, claro, en promover la salud, pero de repente se nos están asomando las enfermedades y nos tenemos que hacer responsables del tratamiento que nos corresponde. Y después, como último, y dentro de un concepto espiritual de nuestra esencia humana, de nuestra dimensión, es la búsqueda y el resguardo del significado y el propósito de vida, ¿no es cierto? Las condiciones de nuestra vida van cambiando, todos envejecemos, como decían, todos cada día estamos más cerca de la muerte un día, y que no sabemos cuándo llega. Entonces ahí está la relevancia de no perdernos cuál es nuestra meta, ¿no es cierto? Cuál es nuestro faro, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro camino. Entonces, con esto el autocuidado es una filosofía de vida. Es una responsabilidad individual, pero que requiere del apoyo del sistema social y de salud. Básicamente, ahí tenemos al MinSal, por eso está haciendo todo esto, pero ¿no es cierto?, de qué sistemas de salud ofrece el país y todo. Ahora podemos ver con la pandemia cómo se ha integrado lo público y lo privado, en fin, cómo puede la sociedad misma tratar de responder a todos estos factores
externos, podríamos decir un poco, a la persona, pero que nos pueden mejorar la condición de vida, ¿ya? Pero sin mi sí, y un sí verdadero, puede estar todo disponible y no va a haber un cambio, ¿ya? Entonces, ¿qué es un estilo de vida? Es un modo de vivir basado en los patrones de comportamiento. Básicamente está la personalidad, o sea, está lo que es el carácter y el temperamento, está la integración que yo tenga, la familia o una integración social, como decíamos un poco, las redes de apoyo, y tiene que ver también las condiciones de vida que le corresponden a la persona según el contexto en que vive, ¿ya? Ahora, aquí, en simple, son preguntas bien que uno podría hacer bastante inmediata, porque de repente uno sospecha como que, ay, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces uno realmente puede hacer como un check facilito, entonces simple. ¿Cómo me alimento? ¿Cuál es mi higiene? ¿Cómo me desplazo? Hablando un poco qué tan sedentario, ¿no es cierto? ¿Cómo realizo yo mis actividades y si estoy básicamente eligiendo? Esto es bien importante darse cuenta, como también hemos hablado en otras sesiones previamente, que la persona que es libre es una persona que elige cómo quiere vivir. No se deja llevar por las cosas o por lo que otros hacen, o porque en mi familia todo el mundo lo hace igual, o porque, en fin, no quiero ir contra otras personas, o simplemente por ignorancia, ¿ya? Por mantenerme en una situación de menor libertad. Siempre estoy llamado al mayor nivel de libertad que mi situación lo permita, ¿no es cierto? Siempre va a haber no voy a estar libre de muchas circunstancias de contexto y condiciones, ¿no es cierto? Pero sí soy libre para ser la mejor persona que yo estoy llamada a ser. Así que en esto lo tengo que preguntar. ¿Cómo, cuándo y dónde trabajo? ¿Cómo me recreo y manejo el tiempo libre? Bueno, ahí me quedo llena. ¿Qué ejercicio y actividad física efectúo? ¿Cuánto diálogo y encuentro con otros tengo? ¿Es afable? ¿Será igual o no con familiares, amigos, en lo laboral o en lo social? ¿Cómo manejo el estrés? ¿Cómo resuelvo los conflictos interpersonales? ¿Cómo me adapto a las crisis en el entorno? Crisis que pueden ser familiares, crisis que pueden ser como pandémicas, por decir, actualmente, o crisis políticas. ¿Cómo automonitoreo mi salud? ¿Sigo las recomendaciones de salud que me da un médico cuando yo a controlarme por cualquier motivo y me da ciertas recomendaciones? ¿Las sigo? ¿Qué comportamientos seguros efectúo a diario? ¿Tengo alguno? ¿Hago algo que de verdad todos los días yo sé que estoy cuidando mi salud al hacerlo? ¿Cómo adhiero a los tratamientos? Si ya tengo un tratamiento, ya y me dicen este medicamento lo tiene entre antibióticos, lo tiene que tomar por tal cantidad de tiempo y tiene que hacer esto y tiene que hacer el otro. ¿Lo hago? ¿Lo interrumpo? ¿No lo hago? Y después, básicamente, ¿qué espacio de desarrollo espiritual me concedo? ¿Ya? Estas decisiones de cada día son las que determinan mi estilo de vida. Por supuesto que hay más, ¿no? Pero estas son unas tantas. Entonces, el autocuidado tiene que ver con la toma de conciencia del propio estado de salud. Tiene que ver con los esfuerzos que hago para corregir los problemas y básicamente voy a necesitar siempre de otros para ir ordenándome y ordenar y jerarquizar mi autocuidado, que puede ser el cuidador, como hablábamos antes con la Bernardita, cuando hay una enfermedad más severa, o la familia, con el sistema de salud, en el COSAM, o en un hospital, dependiendo la gravedad, ¿ya? Pero siempre tengo que comprender que mi autocuidado va a tener que ver con responder a la situación específica y dependiendo de las condiciones en que ocurra, va a tener involucrados distintas personas.
¿ya? Y que entonces esta toma de conciencia me lleva a una decisión, ¿ya? Y las decisiones implican conducta, ¿ya? O sea, yo puedo tener fantásticas ideas, pero si al final no hago lo que digo que voy a hacer, lo que decido, no suma, ¿ya? O sea, las personas, como se dice, si un dicho, son lo que hacen. O sea, yo puedo decir que yo soy extremadamente, podría decirlo, generosa, soy muy generosa, bueno, pero si en realidad no tengo actos generosos, no es real, ¿ya? Es una fantasía. O sea, se divide la fantasía de la realidad en que la realidad se miden las conductas, lo que es, ¿ya? No las intenciones. Bueno, y aquí entonces está el monitorear señales para identificar, ¿no es cierto?, qué alteraciones va teniendo nuestra salud. ¿Qué puede implicar un poquitito de pérdida de salud? Aquí, como les digo, estamos tratando de afinar, porque muy luego vamos a hacer un trabajito en grupo que va a tener con eso, ir afinando un poco cómo me estoy tratando yo a mí, ¿ya? Con qué cuidado me estoy tomando, qué tan en serio estoy tomando mi salud y mi calidad de vida en el día a día para verdaderamente poder tener la mejor vida que puedo tener. O sea, realmente estoy hoy día haciéndome cargo de mi bienestar óptimo, ¿ya? No solo que no estoy tan enferma, ¿ya? No solo de que así, sino que tomarme bien en serio. Estoy verdaderamente cuidándome de manera óptima para tener la mejor calidad de vida que puedo yo experimentar, acceder de acuerdo a mis características personales. Entonces, como digo aquí, interpretar el significado de estas señales y síntomas. Y esto tanto lo tiene que hacer el cuidador como el enfermo, porque a veces el enfermo verdaderamente necesita de ese otro, porque no está en condiciones, o bien porque dos piensan más que uno, ¿no es cierto? Entonces, evaluar las opciones que hay disponibles de los sistemas de salud, ¿me entiendes? Porque muchas veces del CEFAM, de donde corresponda. Y para eso hay que saber, y que es muy importante, saber buscar y recibir ayuda. Muchas veces nos quedamos ahí detenidos nomás, una llamada, pero es el hecho de ser bien proactivo en buscar ayuda y comentarlo con otras personas, no de modo quejumbroso, sino que para lograr un mayor conocimiento, una mayor profundidad y gestionar eficazmente los cambios que se requieren, ¿ya? Después analizar los pros y los contras de las alternativas según mis capacidades y mis limitaciones. A cada persona le difiere. Tomar una decisión. Después hay que ver qué técnicas, con qué estrategias me manejo para organizar y llevar a cabo un tratamiento. O en fin, un proceso, si es que no es tan... Básicamente diseñar un plan o procedimiento. Comprometerse a implementar el plan, ¿ya? Porque estoy fantástico como planificándolo como que fuera para un otro, pero después soy yo el que lo tengo que efectuar, ¿ya? Entonces, comprometerse con la implementación del plan. Y ahí entonces parte el ejecutar las acciones adecuadas correspondientes, ¿ya? Ejercer y fortalecer la voluntad de mantenerlo, porque uno puede partir con ciertas ideas de autocuidado, ¿no es cierto?, que pueden tener que ver con el ejercicio, pueden tener que ver con la alimentación, pueden tener que ver con el expandir la red social, pero bueno, después hay que tratar de fortalecer, mantener o incrementar, pero no irse quedando atrás. Y por supuesto en lo negativo, lo bueno es que el autocuidado permite reconocer y enfrentar las enfermedades de una manera extremadamente precoz, ¿ya? Sobre todo para el cáncer o alguna de esas enfermedades de verdad que tienen un diagnóstico y un pronóstico más complejo, ¿ya?
Pero si tenemos un autocuidado, lo más probable es que podamos abordar enfermedades que son complejas antes de que realmente nuestros escenarios sean tan complejos. Entonces aquí viene la pregunta, porque ahora ya va a venir el taller. Se fijan, aquí las estimaciones apuntan a cómo van a aumentar a un 32% en Latinoamérica los casos de cáncer. Eso no lo puse, pero era de cáncer, ¿ya? Después, esta slide completa está un poquito más orientada a cáncer, que no, porque es una enfermedad, y como ven ustedes, abajo está la URL del lugar donde saqué la información, porque me pareció un poco fuerte la información, pero bueno, eso lo dicen ellos, así que asumo que... Dice que del 9 al 10% de los cánceres pueden ser por mutaciones genéticas o por problemas hereditarios, ¿ya? Pero más del 95% son por causas que tienen que ver con hábitos de vida saludable, y la alimentación ocupa un lugar primordial. Hay que ver que a veces uno dice, bueno, pero en la familia, pero también hay estudios en que dicen que si en una familia hay alguien adoptado y todos llevan la misma calidad de vida, bueno, esa otra persona también puede llegar a tener las mismas enfermedades, o bien al contrario, si un niño que se va a otra familia y vive en otro contexto de cuidado, no, la vulnerabilidad genética que tiene no se expresa, ¿ya? Entonces a veces pensamos que la genética tiene muchísimo más de lo que quizás, si pudiésemos dividir bien genética de contexto, es. O sea, eso por lo menos nos está diciendo esta doctora. Wow, no se me marcó lo que se me... Espérense. Ahí, se ha trancado. Ahora después la OMS señala que el 30% de los cánceres son debido a 5 factores que tienen que ver con el tabaco, hábitos de vida, el consumo de alcohol, la alimentación, el sedentarismo y la obesidad. Y dentro de los otros que están muy, muy, muy complejos, básicamente que no están expresados antes, es el estrés. ¿Ya? Entonces dice, el factor emocional, especialmente el estrés crónico, juega un papel muy importante en la aparición del cáncer. Entonces con esto, aquí yo estoy viendo un poco una dimensión que tiene que ver con el cuidado de uno personal, ¿ya? Y en su red como familiar. Vamos a hacer un tallercito y después vamos a ver un poco cómo me va a mí con mi calidad de vida cuando estoy trabajando en unos entornos que pueden ser favorables o desfavorables para mi persona, ¿ya? Cómo me ejerzo el autocuidado desde ahí. Entonces ahora vamos a hacer esta primera parte, que no sé si le pueden sacar una fotito a este sector de acá mientras, con su celular, para cuando trabajen en grupo, siempre primero conversar un poquitito con el grupo, ¿no es cierto?, de presentarse pocos minutitos, y después, si cada uno puede, dentro de esto, leerlo primero, y después decir, ¿cuál es mi mayor necesidad? O sea, ¿dónde me tengo más abandonado a mí? Desplazado, ¿por dónde tengo mi mayor fragilidad, el autocuidado en este momento? Ahora entonces vamos a seguir, miren, la idea de esto es ir viendo distintas dimensiones, ¿ya? Para ver cómo nos podemos, y ahora nos vamos a meter un poco en lo que es bienestar y salud ocupacional, pero yo diría que tiene que ver también con como salud institucional, ¿ya? Entonces, ¿qué les voy a...? El tema que tiene que ver un poco, vamos a ver, ¿qué nos pasa cuando estamos con otros? ¿Ya? O sea, en términos relacionales, ¿qué nos pasa con nuestra calidad de vida, con nuestro autocuidado en el intercambio con otros? Entonces, dado que estamos con el COVID, yo...
quiero sacar esto. Pucha. Que hay parte que no veo. Esta investigación, por algún motivo, quizás, bueno, hay personas médicos dentro del grupo, pero a partir de este estudio han salido muchos estudios, ¿ya? Y dicen como comprendiendo y dando un poquito de respuesta a qué pasa con la ansiedad que tienen los profesionales de la salud durante la pandemia, ¿ya? Y elaborando todo esto, y como digo, vi varios papers de ello, ¿qué es lo que ellos piden, las personas de salud? Y que yo creo que además es interesante verlo porque yo creo que es totalmente extrapolable a nuestra vida, ¿ya? Ahora, básicamente, más aún es la situación de crisis que estamos, ¿ya? Pero la primera, entonces, escúchame, valida mi perspectiva y mis preocupaciones con buena disposición, apreciando la expertise que da mi experiencia, ¿ya? Después, protégeme, reduce el riesgo de que me contagie o contagie a mi familia, ¿ya? Un conducto claro a seguir ante la sospecha. Prepárame, realiza el entrenamiento necesario que permita atender con calidad. Mantén la comunicación clara. Necesito preparación, necesito un entrenamiento. Necesitamos expertos que nos ayuden y respaldar todas estas decisiones para tomarlas en conjunto. Apóyame, soy humano, me siento demandado en todos mis roles personales y laborales. Y darnos cuenta de nuestras necesidades físicas, emocionales, prácticas, de traslado, todo. Dejar de ignorar las verdades que hay detrás de la vida de cada uno. Y cuídame, finalmente. Puedo enfermar y necesitaré de cuidado, yo y mis cercanos. ¿Y qué se le pide a la institución? Bríndame lo justo. ¿Ya? Yo encontré bien, como me tocó, no podría decir me conmovió, porque no sé, sino que como que sentí tan verdadero, tan real, ¿ya? Del momento en que estamos viviendo, pero lo relevante para el cuidado personal, que es solicitar, ¿ya? Estar ahí y verbalizar cuál es mi necesidad, qué es lo que yo necesito, espero, busco. Como digo, si no somos participantes activos, si de verdad no nos tomamos en serio nosotros, va a ser muy fácil ser pasado de largo, ¿ya? Entonces hay que tratar de ejercer la autoridad personal y hacia quien tiene una autoridad a veces institucional. ¿Ya? Esto era lo que yo les hablaba, ¿ya? Y esa es la publicación, para que la vean un segundito. ¿Ya? Entonces, si vamos viendo un poco, tomando por ejemplo lo que se vio en esa publicación, es que cuando estamos frágiles o en dificultad, de verdad necesitamos expresar nuestra emoción, qué sentimientos estamos, y la comprensión que tenemos de la situación que tenemos, ¿ya? Y necesitamos que, como decía esa otra persona, que sea escuchada de una manera considerada, que me muestren aprecio, que verdaderamente validan mi experiencia y mi historia, mi lugar, ¿me entiendes? Ser escuchado con dignidad. Y como decimos, particularmente cuando estamos en necesidad. Y eso es parte de nuestro autocuidado, es parte de nuestro autocuidado ser protagonista y ejercer, como decía yo, esta autoridad. Porque a la base, la necesidad humana existencial es amar y ser amados, ser validados y legitimados, y vivenciar una pertenencia, ¿ya? Entonces también cuando estamos en nuestros lugares de trabajo, y como digo yo también, yo hablaría casi de la institución de la familia, o del lugar donde uno pertenece, sentirse perteneciente, no sé, a la familia misma en que yo estoy, sentirme validada y legitimado, como digo yo, este tiene que ver un tema como institución de cómo vivimos los unos con los otros, cómo nos organizamos, cómo nos entendemos y cómo nos apreciamos, ¿ya?
Entonces, como hemos estado viendo en todo esto, el estar para un otro requiere, como hablábamos desde la comunicación la otra vez en las otras charlas de la Bernardita, frases empáticas que sean abiertas, exploratorias, dejar que la otra persona se explaye, que pueda escucharse y que además me informe, ¿ya? Y en la escucha reafirmar, ¿no es cierto? Parafrasear, como hablaba también el padre Basil, o sea, a ver, estoy entendiendo bien, usted me dijo esto y esto y esto otro, es así, estoy entendiendo bien. Vemos que para el cuidado mutuo es muy importante este modo, ¿ya? La forma en que nos cuidamos unos de otros y la forma en que yo me autocuido, ¿me entiende? Desde un cuidado personal amable, amoroso, benevolente, no sobreexigente, no controlador, desde una experiencia de amor, digamos, de mí hacia mí, no de sobreexigencia, no de desempeño, es una mirada personal hacia mí, ¿ya? Una mirada más maternal, por digámoslo así, de cada uno hacia sí mismo. Ahora, otra publicación que la encontré muy interesante respecto a lo que estaba diciendo el paper anterior de personas del personal de salud, hablaban que al final lo que más se necesitaba de las personas que tenían autoridad en estas instituciones es que fuesen flexibles, o sea, como elementos fundamentales, que supieran regular la emoción y que tuviesen sensibilidad al contexto. Yo lo puse aquí un poquitito porque eso no me quise explayar, pero comprender en nosotros también qué significa eso, ¿ya? El ser flexible, como decía en este tema del junco, que yo me puedo doblar, pero el bambú y el junco, la regulación de la emoción, ¿se acuerda cuando hablábamos de la ansiedad y la angustia en la sesión 4? Que me tocó a mí dar este tema de pasar del circuito corto que me deja en mi cerebro reptiliano, que no me permite entrar al precórtex, donde en realidad logro todos los argumentos y puedo verdaderamente distanciarme de la emoción y poder actuar ya de una manera más libre, más propia, ¿ya? Y no dejarme llevar como si fuese un animalito. Y sensibilidad al contexto implica darle lugar al otro, a lo otro, o sea, importa que otro sea un otro y que vea las cosas distintas a mí y que tenga realidades distintas, y toda esta diversidad nos suma, ¿ya? Entonces, interesante saber que esos elementos son tan importantes. Ahora, ¿qué está pasando, por supuesto, a todo el personal de salud? Y si nosotros estamos en voluntariado, vemos lo que están las personas. ¿De qué se trata el burnout? El burnout, de una manera un poquitito así, distinto como otras personas lo dicen, pero es cuando las demandas superan los recursos. Es decir, cuando yo puedo decir que estoy totalmente reventado, pero hay un reventado clínico que lo vamos a mostrar después, pero significa que yo, mientras tengo una exigencia alta, pero siento que tengo los recursos para abordarlo, estoy bien, ¿ya? En la medida en que le veo significativo lo que tengo que hacer, aun cuando yo tengo mucha demanda, si yo creo que tengo los recursos, voy a ir dándole. Pero si los recursos empiezan a escasear y las demandas aumentan y aumentan, ahí entonces podemos caer en el burnout, ¿ya? Dentro de todos los estudios del burnout hay un test que se llama el MBI, de Maslow, Slater y Jackson también, que partió desde 1996 y es en general como el más utilizado. Y bueno, y se habla mucho de él. ¿Y qué cuenta el burnout? Habla de 3 componentes fundamentales. El primero es el agotamiento físico y emocional. Tiene que ver, bueno, con un cansancio total, ¿no es cierto? Estar agotado,
agotado. Y eso implica que después no puedo descansar, somatizo, un desgaste profundo, cuesta concentrarse, ¿no es cierto? Trae todos los problemas del agotamiento. Después otro que hay personas que les cuesta un poquitito más reconocerlos y todo, pero pasa, porque esto en general parte de la persona agotada, después se va despersonalizando y después viene el otro componente, va como increciendo. Entonces, si uno a veces hace estos test antes, esto también se trabaja harto en el área como de servicio, entonces se ve en la salud y en la educación. Si alguien está muy agotado, es bueno tratar de intervenir porque quizás no llega a la despersonalización, si es que se puede resolver, ¿ya? Pero si en el fondo el agotamiento crece y no hay una posibilidad de resolución, surge esto que es la despersonalización, o más bien le podríamos llamar como una deshumanización. Empezamos a tratar al otro como, ¿se acuerdan en Martin Buber en una de las sesiones que decía que uno trata a las personas como un yo-tú o un yo-ello, ¿ya? Como una cosa, casi. Entonces, básicamente, ¿qué empieza a pasar? Que hay como sentimientos negativos hacia otros que necesitan ayuda, lo que sea. No, pero, ay, si son todos tontos. No, si son unos incultos. No, si es que no entienden nunca. No, si es que... Ya, yo creo que todos más o menos entendemos por dónde va. Y es una cosa así, ya como una... no sabría decirlo si una desesperanza, pero, no sé, una mezcla como de resignación molesta y que muchas veces hace que la persona después simplemente dice aquí nada, no va a salir nada bueno, entonces se retrae, empieza a evadir. ¿Se acuerdan? Cuando una conducta evitativa, como veíamos también, frente a la ansiedad y la angustia, y todo, después dice, ya, aquí me voy a alargar con toda esta cuestión, si total, entonces me retraigo, me voy, cumplo con lo mínimo y descalifico bastante. ¿Ya? Ese es otro componente. Y el tercero es que después de todo esto empieza a pasar de que también empiezo yo a ser ineficaz, yo empiezo a sentir sentimientos de fracaso, y siento de que en realidad no soy capaz, no puedo, y siento que, bueno, y a mí me ha tocado harto escucharlo, tanto en el área de educación como en salud, y como que dicen, oye, yo que pensé que era buena para esto, y todo lo que me esforzaba en la vida, nada, pues bueno, parece que al final no era tan buena, pues no sé, que al final no me resulta, bueno, yo que creía que esta otra persona, pero mira, esta otra persona de lo más bien que puede, pero yo no, pues a mí no, y bueno, y baja la autoestima, bueno, viene mucho tema, ¿ya? Pero así se centra particularmente en estos tres como pilares. ¿Y qué es lo que les quiero decir yo? Porque bueno, nos pusimos en el escenario de enfermedad y ahora, como estábamos viendo que el autocuidado está orientado a promover el bienestar, y ojalá el bienestar óptimo, es decir, una vida plena, es que vamos a empezar a ver qué factores realmente a veces no nos hemos dado cuenta, pero sí están presentes y que nos pueden hacer una diferencia y que nos tenemos que fijar de ello. Entonces, con todo esto de la psicología positiva, ha surgido también un término que se llama engagement. ¿Ya? Y engagement lo ponen siempre, aunque sea en castellano, en inglés, pero quiere hablar un poquitito como de compromiso. ¿Ya? Como compromiso organizacional, porque acuérdense que estamos en esta cosa más de institución. Entonces, por un lado tenemos el burnout, que está totalmente reventado, y el engagement tiene que ver con un involucramiento y un compromiso grande. Entonces, ¿qué está del lado del burnout? Está el agotamiento, la deshumanización y la ineficacia. ¿Y qué hay en términos del engagement? El engagement, Chaufeli lo identifica con las características de vigor, dedicación y absorción. También se habla de un fluir, por ejemplo. Entonces dice, ¿cómo será que puede suceder que en una misma circunstancia compleja, de dificultad, quizás hasta de pandemia, como estamos ahora nosotros, una persona esté con burnout y otra esté con engagement, con ese compromiso? Entonces, bueno, estos mismos investigadores, algunos, con la Maslach, con Leiter,
han ahondado en este concepto, y que es un concepto que a mí me gusta harto porque es más existencial. Es que habla de que uno donde está requiere un nivel de coherencia, congruencia de quien uno es, y con las cosas que uno encuentra importantes que se vivan en la vida, con la organización, a la institución en que uno está, ¿ya? Y ellos entonces consideraron que son 6 los elementos que hacen la diferencia. Entonces, uno de ellos es la carga laboral, ¿ya? Y acuérdense que tiene que ver con concordancia, o sea, yo tengo que ver la carga laboral, puede ser excesiva, o en fin, pero básicamente hay una concordancia con lo que ve el otro lado, ¿ya? Me las voy a ir poniendo todas. Después, otra cosa también, por ejemplo, otro factor que es súper importante es qué control o autonomía tengo yo o puedo ejercer en la institución en que estoy. Si yo siento que, como dicen, peso menos que una cabrita, puedo realmente sentir muy poca concordancia, ¿ya? O sea, verdaderamente, bueno, yo me esfuerzo, tengo una carga laboral enorme, y al final no puedo tomar ni una decisión, o me correspondería tomar esa decisión, yo siento, y la otra persona considera que no. Entonces estoy atado de manos frente a algo que yo creo que tengo las competencias y la necesidad de responder, ¿ya? Después hay otro elemento también que se llaman las recompensas, y las recompensas son tanto monetarias como sociales. O sea, básicamente la recompensa puede haber de un trabajo bien hecho, de ser felicitado, de sentir el aprecio de otros, de sentir que es una tarea que puede ser bien en equipo, bien hecha, y también, por supuesto, que el tema monetario no sea tan en desmedro, ¿no es cierto? Pero no hay que pensar que recompensa siempre se está hablando de un tema monetario, y eso particularmente en las instituciones de servicio, la recompensa social es altamente valorada, porque muchas veces se sabe que las instituciones a veces no tienen de dónde sacar más recursos. Entonces el hecho de la cohesión que haya y del aprecio que se muestre y la comunidad que exista hace toda una diferencia. Básicamente estos son los 6 elementos. Entonces, la existencia de una comunidad, sentirme perteneciente, ¿se acuerda cuando hablaba antes esta cosa de amar y ser amado? Ser validado, ¿no es cierto? Y legitimado, que ahí tiene que ver un poco con la equidad también. O sea, recibir un trato justo. Encontrar que existe equidad en el lugar en que yo trabajo, ¿ya? Y básicamente también al terminar los valores, siento que comparto los valores fundamentales de la institución donde yo trabajo, ¿ya? Entonces podríamos decir que frente a una labor muy compleja, ya sea en el momento actual o en cualquier circunstancia, va a depender mucho también de las circunstancias que se viven en lo cotidiano, cómo yo soy visto, cómo soy apreciado, qué tanto puedo yo influir en las decisiones, en fin, cómo se me recompensa. Estos 6 elementos, que en realidad no dan para hablar mucho más, pueden hacer la diferencia para que en una misma circunstancia la misma persona podría estar con engagement y la misma persona en una institución que no cumple estas características de concordancia, de coherencia de lo que yo íntimamente pienso que debe ocurrir en ese lugar y lo que ocurre, y que me traiga el burnout. Así que yo lo encuentro súper interesante saber de que están todos estos elementos para ir meditando en referencia a cómo estoy yo en mi autocuidado. Además, esto ocurre bastante parecido también en las familias, ¿eh? O sea, cuáles son los valores, si los compartimos, qué nivel de autonomía tiene cada persona, cada hijo, cuánto trabajo hace cada uno. Nos tratamos todos de una manera más o menos justa.
qué tanto hacemos comunidad, qué tanto compartimos las dificultades, qué tanto nos sentimos apoyados unos por otros, y qué tanto también se nos agradece y celebramos juntos cuando se logran cosas. Así que, para todas las magnitudes. Entonces vemos que donde se cumplen estos 6 componentes y existe esa concordancia, yo realmente me fortalezco, ¿ya? Y donde no existen, me voy cada vez más, podríamos decir, deshumanizando o enfermando, básicamente. Ahora, en general, lo que se va dando cuenta en todos estos procesos, tanto para no enfermar como para ser saludable, es que aquello que verdaderamente nos va forjando para volvernos personas más sólidas, ¿ya? Y que superan mejor las adversidades, es la resiliencia, ¿ya? Porque la gracia que dice de que la resiliencia no es solo de, bueno, superar la cosa, sino que al final salir fortalecido, transformarse, ¿ya? Entonces, básicamente, la dificultad ha sido una oportunidad para ser una mejor persona. Y para la resiliencia, a veces uno piensa, no, es que este niñito es resiliente nomás, como que fuese una característica individual, y no es así. O sea, tiene que ver con es un proceso, y el desarrollo es intrapsíquico personal de la persona, pero siempre está involucrada la dimensión social. En una circunstancia súper adversa y todo, está el entorno social, pero siempre hay agentes sociales que ayudan a fortalecerse. No es en la indefensión completa, ¿ya? Comprende la capacidad emocional, cognitiva y sociocultural de personas y para identificar las situaciones amenazantes y irlas transformando en desafíos. O sea, uno puede partir con cierta resiliencia y se va haciendo más resiliente. No es que unos son resilientes y los otros no son resilientes. ¿Ya? Hay que irse trabajando a sí mismo para ir forjándose, ya convirtiéndose en ese potencial que podemos llegar a ser, y todos estamos llamados a ser más resilientes, ¿ya? Y la resiliencia puede lograrse, o sea, más fácilmente cuando tengo acceso a esa dimensión espiritual mía, ¿ya? Cuando estábamos hablando de esta cosa de vivir nuestra espiritualidad, cuando nos sentimos demasiado amenazados o demasiado asustados, ¿se acuerdan que quedábamos como en nuestra periferia? Entonces no accedíamos a ese núcleo íntimo que tiene nuestra dimensión espiritual. Entonces, pero si yo logro, aunque sea por momentos, tener acceso a este como núcleo espiritual libre, ahí yo puedo conectarme con esta intuición de sentido de valor, como de coherencia, ¿ya? Y yo puedo decir qué es bueno y que puedo ver que estoy en una situación muy afectado, pero no siento que daña lo íntimo mío. No siento que no, estoy siendo transgredida, por ejemplo, en una situación compleja, en dimensiones, pero no lo más íntimo mío. Hay un núcleo esencial que permanece en mí y lucho por él. Entonces de ahí puedo salir a atacar, ¿me entiendes? Si siento que he sido totalmente vencida y que no hay ni un espacio mío como sano desde el cual acceder hacia una defensa o un poder ser, se dificulta, ¿ya? Entonces, ¿qué logra la resiliencia? Disminuye síntomas depresivos, mejora la calidad del sueño, la función autoinmune, la memoria operativa, porque también baja la ansiedad, porque yo sé que puedo, ¿me entiendes? La resiliencia es que yo puedo, yo tengo redes, yo puedo hacer cosas. Mejora las relaciones y entonces mejora cómo nosotros enfrentamos las situaciones desafiantes. Y como todo eso está ocurriendo, ¿qué es lo que pasa? Mejora la autoestima, el valor propio, porque siento que yo voy a poder
con las circunstancias complejas que pudiesen venir más adelante. Eso habla de la resiliencia. Yo sé que va a ser difícil, yo sé que me va a doler, yo sé que no va a ser fácil, pero sé que llego a puerto, ya no caigo en el camino. Entonces, ¿cómo hacer para fortalecerse frente al estrés, la vulnerabilidad y la incertidumbre? Entonces, la resiliencia nos muestra que no se trata de huir del estrés, sino que aprender a prosperar surfeándolo, ¿ya? O sea, haciéndonos cargo. Y ahí, aquí hay un tema que tiene que ver un poco, como el contrario del reloj, es el autoconocimiento, y desde un autoconocimiento ir integrando la autocompasión, ya como la compasión tiene que ver con un sentir con. Entonces, desde yo conocerme, en vez de juzgarme y ser muy duro conmigo, tratarme amorosamente, benevolentemente, que el diálogo conmigo sea un diálogo colaborativo, afectuoso, propositivo, ¿ya? No de condena, ¿ya? Como ir reduciendo ese monólogo autodestructivo que a veces tenemos nosotros con nosotros mismos, con expectativas a veces muy superiores, en fin, nos forzamos a realidades o fantasías que nos destruyen más que integrarnos, la verdad. Después está el tema de ir forzando, que es, bueno, lo vamos a ver en la siguiente, la esperanza y el coraje. Y esto muchas veces nos sirven modelos de personas a quienes admiramos. Muchas veces saber de las historias, de las biografías de personas de que verdad han sabido hacerse cargo de sí mismos y muchas veces han sido líderes sociales en adversidades, siempre nos dan, y santos, en fin, personas que se la han jugado y también han logrado hacerlo, sirven de modelo. La vía comunitaria, ¿ya? Solo no va a funcionar, funciona con red de apoyo, funciona con tomar en serio a sí mismo y a las otras personas, y en forjar comunidad. Saber que nosotros estamos para otros y otros están para nosotros. Después establecer el sentido y finalmente se logra lo que es la ecuanimidad ante el sufrimiento, a la incertidumbre y la muerte, y estableciendo que la ecuanimidad es esa cosa como de una aceptación y asumir de que no se cae el mundo porque ocurrió algo muy grave, sino que se queda a la espera sabiendo de que no hay que juzgar tan severamente, ni cuando ocurre un evento que parece muy, muy bueno, ni cuando ocurre algo que es muy grave. Tratar de mantenerse uno en sí mismo, contenido y esperanzado y con coraje, pero no dejarse llevar ni para la efusividad del éxito, ni para la complejidad a veces que podría ser de algo considerado un fracaso. Básicamente la resiliencia es una invitación a cultivar la propia vida. Ahora aquí yo voy a insistir un poco en el modelo que digo, porque es otra manera de reflejar lo que vimos en la slide anterior, que las otras están en varios sitios y temas más bien de resiliencia, ¿ya? Pero aquí queremos ponernos, yo por ejemplo quiero poner la circunstancia para ver cómo lo adaptamos de acuerdo a las realidades, que una persona tuvo, por ejemplo, un accidente automovilístico, ¿ya? O no sé, o puede haber tenido, sí, asumamos algo que deja una situación severa, por ejemplo, después de quedar postrado, o un problema, un accidente vascular, por ejemplo, y quedar con el lado, no sé, derecho, todo impedido. ¿Qué me pasa a mí? Yo podría decir, bueno, yo no voy a poder vivir, ¿ya? Pero de ahí y de a poco, y yo no puedo ser, dado que eso ocurrió, ¿ya? Pero ahí tengo que empezar a mirar el mundo y ver, bueno,
¿Qué de mí puede ser frente a la situación de pérdida que sucedió? ¿Ya? O sea, ¿qué está a mi alcance? ¿Qué es posible? ¿Ya? Y voy a partir porque hubo una pérdida con una inseguridad, como también habíamos hablado otras veces respecto al duelo. Si muere alguien, por ejemplo, claro, queda en una situación insegura, ¿ya? Porque algo que era una seguridad, una fortaleza para mí se pierde. En caso de que es algo de mi cuerpo, bueno, yo quedo un poco, para mí, mutilada, entonces hay una capacidad que pierdo. Pero después quizá voy viendo la realidad y voy viendo todas las otras posibilidades y potencialidades que permanecen. Y quizá, si las trabajo, se desarrollan más de lo que estaban antes. Por lo tanto, vuelvo a ir recuperando las confianzas. ¿Ya? Entonces, frente a una pérdida, siempre tengo que ver, la única manera de ir afrontándola es ver cuál es la realidad. Todo lo otro, desde la queja, no sirve. Simplemente es tratar de salir de las emociones, fuese la angustia, como vimos la otra vez, ¿ya? O sea, la depresión, es tratar de realmente ver cuáles son los hechos, cuál es el problema real, no agrandarlo, no achicarlo, qué es lo real, ¿ya? Después, claro, viviendo, por ejemplo, una situación así, es mucho mejor, como hablábamos, empezamos a hablar aquí del tema de la red de apoyo, que se ve en esta segunda motivación. Significa estar en relación y compartir con otros. Si yo tengo una red de apoyo y personas me ayudan, comparto la vida. Yo igual, por ejemplo, si no sé, si quedé con un problema inválido o con algún sector, igual quizás mantengo mi cognición, igual me puedo comunicar y puedo sentir el cariño y el amor de otras personas. Quizás puedo yo demostrarle mi cariño a otras personas y ayudarlos, escuchándolos y haciendo dentro de todo aquello que no quedó dañado per se, tengo un gran abanico desde el cual poder ser, ¿ya? Y que se expresa en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo vivo así, siento amor, ¿ya? Entonces, con esta característica ya puedo ser mucho más, es mucho mayor mi bienestar. En cambio, si me cierro al cariño de otras personas que me ofrecen apoyo o ayuda, viene el aislamiento, ¿ya? Y con el aislamiento, como decía antes, es uno de los factores que más nos perjudica. Y el tercero tiene que ver que decíamos, bueno, ¿estoy eligiendo la vida que quiero vivir? Porque en cualquier circunstancia en que yo esté, quizás va a haber, como decíamos, no va a haber una libertad quizás va a haber un condicionamiento que puede estar dado por una enfermedad o simplemente porque vamos envejeciendo y ¿no es cierto?, como operatividad que se puede ir reduciendo. Pero en esa circunstancia igual yo puedo elegir. ¿Ya? Yo puedo elegir cómo quiero estar y hasta no pudiendo mover mi cuerpo, puedo elegir qué pienso y a qué dedico mi vida, qué agradezco y qué hago si es que tengo conciencia. Entonces, permitirse ser sí mismo no es per se que sea así un ultra privilegio. Lo podemos hacer en condiciones súper privadas de libertad física. Pero sí yo en ese momento puedo acceder, como les decía yo, a este núcleo espiritual libre y ver qué es lo verdaderamente propio mío y tratar desde ahí responder a la vida. ¿Ya? Y desde ahí siento la autenticidad con lo que puedo. No, hay cosas que no voy a poder hacer, pero por lo menos me siento bien conmigo misma, que respondo a mí, que me tengo a mí. ¿Ya? Y además tengo a los otros, y además hay muchas cosas de la realidad de que sí puedo hacer. Y después el cuarto tiene que ver, ¿no es cierto?, con un tema de proyecto de sentido. Es como un faro de camino hacia la trascendencia, de aquí al morir, o más allá de la vida, si es que creo en eso, ¿ya?
¿Tiene sentido mi vida? Cada día le estoy poniendo yo eso que lo hace distinto, esa conversación con un otro, ese apoyar a alguien de alguna dimensión, o el sentirme que alguien estuvo para mí. Todo eso me da sentido de vida. Alicia, disculpa, el cuarto no se ve. Yo sí lo veo, el cuarto sí, responder a la Es que vida. aquí me tapan. Pero yo no tengo Veo nada. a Bernardita, veo a Ruth y te veo a ti. No se ve, te queda tapado por donde nos vemos nosotros. Ah, pero es que eso tú lo tienes que mover, yo creo. Tienes que Sí, porque yo no lo tengo. Tienes que desplazar con el mouse, a lo mejor, Claro. si está Sí. en computador. Tiene que minimizar. También. Sí, tiene que minimizar y se queda. Sí. Yo veo completo todo. Sí, yo lo tengo ahí. Uy, ya adquirí. Me asusté. No, No. Ahora se ve todo, ¿ya? Entonces, Sí. No se ve. Entonces aquí estaría viendo nuestro bienestar, porque se fijan esto que antes le decíamos la vida plena, ponerlo como un bienestar óptimo, ¿ya? De acuerdo a la nomenclatura, al vocabulario de salud, ¿ya? Entonces nuestro bienestar depende de, primero que todo, percepciones, estar en la realidad. Si no estoy en la realidad, y estoy desde el miedo, de lo que la gente me dice, pero que no estoy realmente, no tengo certeza, no estoy en el lugar adecuado. Tengo que ir a la realidad, ver los hechos y ver las posibilidades que existen dentro de los hechos que ocurren, ¿ya? Segundo, tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la segunda motivación fundamental. ¿Qué me pasa a mí conmigo? ¿Qué me pasa a mí con los otros, con lo que está ocurriendo? ¿Ya? Y ver dónde están los valores, qué para mí vale la pena en la vida, en esta circunstancia, con las personas que son relevantes para mí y mis comunidades extendidas, ¿ya? Después, necesito el autoconocimiento, que viene en la tercera motivación. Es, bueno, a ver, yo me conozco como para verdaderamente elegir qué es lo que quiero y ser responsable con eso. No vaya a ser que elija algo que después me voy a arrepentir de verdad, porque no fue una elección verdaderamente libre, fue una decisión apresurada o dirigida por un otro. Y después quizás voy a cargar el peso de esa elección que a corto andar quizás me voy a dar cuenta que no era la adecuada, porque no la hice tan libremente, me dejé llevar por alguna circunstancia. Y la otra, por supuesto, también, que tiene que ver que la trascendencia o el proyecto de vida lleva a un desarrollo de actitudes, de hábitos, de estilos de vida, ¿ya? Si lo ponemos en el lenguaje del bienestar y el autocuidado, ¿ya? O sea, este sentido de vida tiene que ver, bueno, cómo yo voy educando mi vida en el autocuidado, cómo yo cuido de mí. Y el cuidar de mí, cuido de los otros, porque también o si no, los otros me tienen que cuidar a mí también. Entonces, y hay una parte de mi realización que está en el cuidar a otro. Entonces, esta cosa del cuidado es como cuidado mutuo, ¿ya? Y así todos nos vamos garantizando el mayor bienestar. Es en red, es social, no es individual. Y esto, porque eso al final le puse estas dos cosas que tienen que ver más con el análisis existencial, que les he hablado yo. Esto es, pucha, no sé cómo decirlo, pero es la papa misma, ¿ya? Que es el giro existencial que les he hablado, que permite descubrir el sentido de la vida diariamente, ¿ya? Lo que nos pasa casi habitualmente cuando viene un hecho que nos trae la vida, no sé, me viene COVID, me enfermo de algo, no sé, me enamoro fuera del matrimonio, o me son infiel, en fin, lo que venga, ¿ya? Entonces la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Ya? O me despiden, o me chocan, o yo choco y tengo la culpa, ¿ya? Pongamos todos los escenarios. ¿Por qué a mí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de esa circunstancia,
yo en lo que estoy es victimizándome, me quejo y me quejo, como no asumiendo ni mi responsabilidad, ni la realidad. Lo que es, pasó, es un hecho y tiene sus posibilidades. Mientras yo sigo preguntando el por qué, no lo termino de aceptar, ¿ya? Entonces quedo en victimización y pasividad, y si permanezco en eso voy a llegar a una depresión, porque voy a sentir que la vida no vale la pena, porque a mí no se me escuchó, porque Dios no me quiere, porque, en fin, puedo irme en infinitas descripciones. En cambio, estoy invitada, que este es el giro existencial, en vez de yo preguntarle a la vida o a Dios y que me conteste, y habría que ver si yo entiendo, es yo escuchar lo que la vida trae y decir el llamado que me trae la vida, qué oportunidad me trae esta situación para aportar valor a mi vida y al lado de los que yo quiero. ¿Qué de bueno puede surgir de esto que pasó? Que me duele, que es complicado, pero ¿cómo lo podemos vivir de una mejor forma? La situación dura que sea, siempre una invitación a vivirla de mejor manera. Y que de verdad, al final, alguien puede decir, como yo decía, tantos de repente pacientes con cáncer que dicen, oigan, yo realmente agradezco mi cáncer. Y uno dice, pero pucha, es igual es cáncer. No, pero es que me di cuenta de cosas. ¿Y es por qué? Porque hicieron este giro. Y ellos lo reconocen así, oye, es que yo me lo pasaba quejando, yo me lo pasaba trabajando. ¿Y por qué? Porque me quejaba, porque la vida era trabajar. Pero ahora me doy cuenta que tenía esto y no lo había visto antes. ¿Y eso por qué? Porque hubo un detenerse, salir de esas emociones difíciles y decir, bueno, pero ¿qué de bueno puede salir de esto? Aquí se me está invitando. Y esto, por supuesto, que trae acción, coraje, y la acción y el coraje, se fija, tenía que ver con el sentido de vida, con la trascendencia, con el sentido de que lo que yo hago vale la pena, está orientado dentro de mi cadena de valores. Entonces podríamos decir que para forjar la resiliencia y óptimo bienestar, este modo, este hábito, esta actitud hacia la vida, de decir, ¿qué de bueno puede surgir en esta situación? Independiente de lo difícil que sea. ¿Ya? Porque de las buenas es fácil, pero las que vienen dolorosas, las que vienen que son distintas a mi plan, las muy complejas donde a veces siento que yo no soy capaz, que yo no puedo, como veíamos antes en el burnout, ¿ya? El sentir que no puedo, no soy insuficiente, ¿ya? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué bueno puede salir? Y generalmente son relacionales, ¿eh? O sea, generalmente. Y básicamente aquí entonces vamos de cambio de conducta a cambio de hábito. O sea, este es un paradigma, una manera de pararse en la vida que es muy distinta a la que estamos acostumbrados. Y aquí ya terminando. Uy, estoy justo. Entonces, clave para prevenir el burnout. Hay que desarrollar habilidades, conocimientos y disposición interior para manejar las diversas situaciones que se presentan en la acción voluntaria que estamos nosotros o en la vida, ¿ya? Y eso tiene que ver de aprender un poco cómo se envejece, tiene que ver un poco cuál es mi disposición, como con este paradigma que les mostraba yo del giro existencial, y conocernos a nosotros mismos desde todo esto que hablábamos de la resiliencia. Después, hacia otro, establecer una escucha activa, una respuesta empática que fomente la autonomía y la dignidad de la persona acompañada. Es súper importante no sobreproteger, ¿ya? Y además hay una cosa, hay un síndrome del cuidador, que muchas veces el cuidador deja de tomar en serio sus necesidades y ocupa el tiempo cuidando a otros. O sea, la dificultad y la complejidad de darse respuestas y buscar soluciones, por ejemplo, podrían ser a problemas familiares, a problemas consigo mismo, de carácter y de todo, muchas veces se reorientan a ayudar a un otro porque me siento ocupada, siento que hago algo bueno por otro y que es bueno. Pero pateo mis problemas intrínsecos, que son los verdaderamente propios, que me van a permitir
el bienestar de verdad. ¿Ya? Y eso es una cosa del síndrome del ayudador, así que hay que darle una meditada. Las personas son las responsables últimas de su propia salud, ¿ya? Y hay que ver también cuánto puedo yo de hacer de autocuidado y cuándo es urgente y necesario buscar atención profesional. La vez pasada, por ejemplo, cuando yo hablaba de la angustia, bueno, yo traté de hacer lo que consideré que se puede dentro del autocuidado, pero si la angustia me supera, si paso con taquicardia, si no puedo dormir y todo, bueno, tengo que ir a un especialista, tengo que ir al psiquiatra o un neurólogo, dependiendo de las circunstancias por las cuales estoy en ansiedad. Entonces, el óptimo bienestar personal está en cuidar y cuidarse con amor. La otra cosa súper importante en el autocuidado, al cuidar, es tener totalmente claro que pertenecemos a un equipo, y esa es la fortaleza. El no estar solo, la red de apoyo, ya hay muchas personas por una misma causa. Y también aquí acompañar a personas en momentos de crisis o final de vida puede enseñarnos entonces aquí a valorar de forma más esencial la vida, las personas, las relaciones, más tolerancia consigo, con otro, a descansar, a saber recibir ayuda y buscar ayuda, y aprender a dejar ir, dejar ser, y vivir más plenamente el presente. Bueno, esta es como la presentación. Eso. Terminando, que me apuré por la hora, me hubiera gustado esto tenerlo un poquito más largo, pero es ahora una invitación a medir nuestro bienestar, porque como le digo, una cosa es el autocuidado para no enfermar, pero irnos llevando una brújula interna es ¿qué tan distinta persona soy este año de la persona que fui el año pasado? Esta pregunta tiene que ver un poco como con sentido de vida, ¿ya? ¿En qué difiere la persona que fue el año pasado de esta? Esa es una tarea para ustedes y ahí la contestan. También, ¿qué intuiciones andan rondando en mi interior y puedo estarlas dejando pasar? ¿Ya? ¿Qué tanto me escucho? ¿Qué tanto me doy tiempo para mí? ¿Qué tanto me tomo en serio? ¿Ya? Y eso, y como no quiero ser tan densa, ahí un poco tener presente algunas cosas que siempre nos ayudan, como el humor, la apertura, la gratitud, en mostrar también cuando estamos tristes, porque a nadie le gusta alguien que siempre está bien. O sea, la manera en que otro puede sanar su herida a veces es ver cómo nosotros vamos elaborando nuestras penas. Ser esperanzado, estar en la compasión, y ir alimentando el alma, irla así, como dicen, llenar el cántaro de todas las experiencias bonitas, vinculares, significativas, que vivimos, que recibimos y que compartimos. Así que eso es. Un abrazo grande a cada uno, está terminando este ciclo. Yo feliz de poder haber aportado desde mi esquina y esperando que esto tenga algún apoyo, alguna ayuda para ir ustedes elaborando este tema del autocuidado. Hay harto disponible en la red para todo lo que tiene que ver con conocimientos propiamente tal sobre salud, que están hechos por el ministerio, en fin. Y eso. Un abrazo grande. Gracias, Alicia. Nos deja a todos con el desafío de preocuparnos un poco también de uno mismo, ¿no?
sabemos que el tema da para largo, el autocuidado, y que fue un desafío también para ti ponerlo en una sesión. Probablemente vamos a ahondar el segundo semestre. Por lo que vi en los grupos, lo agradecieron muchísimo. Además que con esto del COVID, más necesario aún todavía. Muchas gracias a todos los que han participado de los talleres. Esperamos verlos el segundo semestre. Me despido también a nombre del padre Basil, que se tuvo que retirar a una actividad. Y nada, pues la invitación a mantenernos en este camino de formar una comunidad de apoyo a los que más lo necesitan y que están sufriendo alguna enfermedad, ¿no? Vamos a pedirle a la hermana Patricia, si está por ahí, la hermana Patricia de la ministra de los enfermos, está por ahí, para que haga la oración final. Entonces nos unimos a toda esta expresión de gratitud por todos estos dones de la providencia que el Señor nos ha concedido también a través de esta posibilidad de prepararnos para poder servir mejor. Y entregando todo esto en las manos del corazón del Padre, quiero invitarlas a acompañar una oración que es el himno de las completas de este día. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor. Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón. Mañana te serviremos en tu presencia mejor. A la sombra de tus alas, Padre nuestro, abríganos. Quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Padre Dios. Gloria al Padre omnipotente, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, tres personas, solo un Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos bendiga y acompañe siempre Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén.